El cambio climático nos afecta a todos. Actuemos ya. Dave, habla a tu jefe. Me debes un turno, es sábado. Dave, me prometiste una cita. Soy tu mamá, nos debes una visita. Dave, me debes 1000. Dave, no me has pagado. Señor Sim, solo quería recordarle que usted me debe 3. Ya no me está aplazando, necesito ese dinero. ¿Quién va primero? ¿Pueden formar una fila? Tus estrellas favoritas ya las podés ver. En la radio que se escucha y se ve. Dale, 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 dale. Solo éxitos. Solo éxitos. Ella ya hizo todo lo que es bueno. Estudió para galero. Ingrese a www.radioamericahd.com. 24 horas con usted. 24 horas con usted. De acuerdo. ¿Estás lista? Hazlo como te enseñé. Ajá, Pisa el clutch. sí. Pon la primera suavemente. Bueno. Bueno. Muy bien. Hija, mira hacia acá. Hacia acá. Acelera un poco más. ¡No! ¡Toma el volante! Oye, ¿vas bien? Vas muy bien, ¿eh? Perfecto. Para. Gracias, pa. A continuación, Tribuna Política. Estás viendo Extra TV. Muy buenos días, queridos amigos de Tribuna Política y de Radio América 780 AM y en frecuencia modulada. Hoy, lunes, vamos a hablar con una invitada muy especial sobre temas que también esperamos que sean atractivos para ustedes. Nuestra invitada es Gina Cibaja, una politóloga de la Universidad de Costa Rica, una especialista en temas de comunicación, en análisis de comunicación. Y hoy queremos compartir con ustedes durante los próximos minutos algunas reflexiones en torno a lo que es los esquemas de comunicación que se vienen trabajando con los candidatos, con los partidos políticos. Pensar un poco en voz alta aquí con ustedes sobre lo que son el uso de la prensa, de la radio, de la televisión, de las redes, de los eslogans, de los símbolos externos, en fin, de todas las cosas que pueden estar asociadas a una campaña electoral con partidos políticos y con candidatos. Porque al final son los elementos que muchas veces influyen para que usted y nosotros nos movamos a votar o nos movamos a no votar también. Pero de todas maneras, aquí la idea que propiciamos es que todos salgamos a votar. Hay una responsabilidad ciudadana muy importante de tomar decisiones. Tenemos la oportunidad
de nombrar funcionarios públicos en el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, y tenemos la posibilidad de que en la oferta que tenemos tratemos de escoger a quienes nosotros consideremos los mejores. Cada ciudadano considera el mejor candidato a la presidencia con su equipo y los mejores diputados para la Asamblea Legislativa. Al final, ahí se toman las decisiones importantes todos los días en el Poder Ejecutivo que nos afectan a nosotros, para bien o para mal, de manera que no pueden ser temas desapercibidos. Muy buenos días, Gina. Buenos días, don Vladimir. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir estos espacios y tratar de entender un poquito mejor qué va a pasar, ¿verdad? Y para que la gente tome decisiones de la mejor manera. ¿Cómo va viendo usted la parte estratégica de la comunicación en términos de cómo se va moviendo esto? Porque estamos apenas arrancando. Así es. Y además, lo decíamos ahora, antes de que empezara el programa, estamos iniciando una campaña electoral en una coyuntura bastante compleja, digámoslo así, que podría ya sea motivar mucha acción ciudadana o desmotivar esa acción y generar mayor abstencionismo. Habría que ver cómo se va evolucionando paralelamente a la campaña estos procesos de investigación que se están haciendo sobre tráfico de influencias, etcétera, etcétera. Entonces, habría que ver de qué manera esto va a afectar directamente en la intención de voto y en la información que llegue a la ciudadanía por los diferentes mecanismos que disponen hoy más que nunca los candidatos y la candidata a la presidencia, de igual manera candidatos y candidatas a las listas para diputaciones, ¿no? ¿Y cómo va percibiendo, digamos, los esquemas comunicativos? Porque hasta ahora, digamos, no se percibe, me parece a mí, una campaña intensa en medios de comunicación, pero ya empiezan a aparecer las orejitas. Sí, pero bueno, hay que decir que cada vez más recurrimos menos a lo que conocemos como publicidad o propaganda, digamos, o publicidad política o publicidad electoral. ¿Por qué? Porque disponemos cada vez más de redes sociales en línea, por ejemplo, que permiten visibilizar propuestas, candidaturas y demás sin el costo que implica la publicidad. Entonces esto hace que los partidos más nuevos o los partidos que tienen menos, que van a tener menos deuda, ¿verdad?, política, recurran a estos mecanismos porque les resultan más ventajosos y abarcan a un sector de la población importante, porque hay que decir que no todas las personas están conectadas. Entonces, pues hay que diversificar. Lo que sí está claro es que el formato de mensaje desde los años 80, digámoslo así, es el formato audiovisual. Durante todo este tiempo, la televisión ha sido por excelencia el mecanismo a través del cual los partidos políticos logran llegarle a la ciudadanía masivamente. Pero en este momento, ese formato audiovisual sigue estando vigente, pero las redes sociales permiten hacer, digamos, videos de mayor alcance, de mayor tamaño, que lo que permite un spot publicitario, por ejemplo, para promocionar y dar a conocer ideas, propuestas, personas, imágenes, hacer que la gente asocie una voz con una imagen visual, que eso da a conocer los candidatos y candidatas. Entonces, podríamos decir que ha empezado, yo creo que ha empezado tímidamente, justamente porque hay procesos de investigación importantes en materia política, y segundo, porque los partidos están como esperando, digo yo, a ver quién tira la primera piedra como para calentar esto, porque nadie quiere correr el riesgo de quemarse, por decirlo de alguna manera, de empezar a atacar a los contrincantes posibles, porque además se dice que probablemente tengamos segunda ronda. Entonces, me imagino que los cálculos están siendo medidos dentro de los partidos políticos para ver qué tipo de mensajes se producen y a qué sectores de la población se llega, porque hay un sector al que se le llega por redes sociales en internet, a otro sector que se le llega, por ejemplo, en publicidad, en medios de comunicación, y a otro sector con la típica herramienta que ha usado la política siempre, que es el cara a cara, ¿no? De visita a las comunidades, de activar toda la red de actores político-partidarios que están distribuidos en todo el país y que los candidatos van y vienen para conversar con las personas directamente. Yo he podido apreciar que a nivel de publicidad han aparecido vallas en carreteras. Exactamente. ¿Verdad? Por lo menos el Partido Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana tienen vallas. Sí, que digamos no recuerdo como... qué otros partidos. Indirectamente, Rolando Araya y Iris Zamora tienen vallas. Porque anuncian su programa de radio. Sí. Pero tienen unas vallas muy bonitas
que da la imagen de tipo de publicidad electoral, solo que no está asociado directamente, lo cual también es un error en el gasto de plata que ellos hacen para hacer ese tipo de publicidad, los dos siendo candidatos a diputados desprovistos de un mensaje político electoral en el caso de ellos. Pero son las únicas 3 vallas que yo he visto, digamos, de esa forma. Sí. No hay otros. En medios impresos no he visto todavía propaganda directa de los partidos políticos, pero estamos todavía gateando. Este es un mes de gateo todavía. Yo pienso que noviembre y diciembre empieza a intensificar. En radio uno oye alguna que otra cosita por ahí, y en televisión algunos spots de Liberación Nacional, me parece que es lo que ha salido. Sí. Bueno, y Edgardo Araya del Frente Amplio. ¿Verdad? En televisión. Me parece, no, es el de las redes, el del bus. Redes sociales, es que ahí está el Tienes punto. razón. Sí, porque pagarte publicidad en televisión es mucho más caro que pagar una valla, y mucho más caro que sacar un video en redes sociales. ¿No? Pero digamos, eso es más o menos lo que va sobresaliendo en el desarrollo, solo que en términos de redes, aquí me parece a mí un problema, es que los partidos políticos no las usan adecuadamente. Y cuando digo adecuadamente quiero decir con sentido político electoral. No hay una página del Partido Liberación, de la Unidad, de los otros partidos ahí en adelante, donde estén moviendo políticamente las cosas, sino que es una mezcla de cosas. No, es que le voy a explicar una cosa, don Vladimir, y tal vez a las personas que nos están escuchando y mirando, es importante tener claro que las redes sociales y todas estas plataformas tecnológicas operan de manera distinta a como operan los medios de comunicación tradicionales. Aquí estamos, digamos, en directo, conversando, usted y yo, y hay un grupo de personas que nos escuchan y nos miran, pero no hay posibilidad de saber cuáles son, con certeza, las inquietudes de las personas que están mirándonos o escuchándonos. Entonces, en redes sociales sí. Si yo quiero saber información sobre un partido político, yo voy y me entro en línea a uno de los sitios que tienen estos partidos para revisar algo que a mí me interesa. Los partidos tienen estrategias diferentes. Por ejemplo, un partido político que va a postular candidaturas provinciales, por ejemplo, al Congreso, que no son personas conocidas en el ámbito político, pues obviamente va a tener una estrategia de mensajes más que de agenda política, sino de dar a conocer a esas personas, para que la ciudadanía las conozca, pero aquella ciudadanía que quiera conocer sobre ese partido provincial, por decir algo. A mí me parece que en ese caso, lo que yo he logrado percibir es que son los candidatos individualmente los que hacen ese tipo de propaganda más que el partido. No, por como supuesto. Maquinaria. A eso es a lo que yo me refería. Bueno, ya entendí. A que el partido como tal no ha asumido una página o varias páginas de propaganda electoral, informativa, que tenga, digamos, un propósito de comunicación, de programas, de valores, de por qué se debe votar, no se debe votar. Desde la campaña de Abel Pacheco en el 2002, empezamos a ver que los candidatos de los partidos empiezan a distanciarse un poco de los signos externos del mismo partido político, justamente por todo el descrédito que tenía en términos generales que han tenido los partidos políticos. Entonces, son estrategias también de comunicación desligarse del partido político. O sea, obviamente participan a través de un partido, pero no lo hacen en términos de propaganda, sino que lo hacen a partir de su imagen, de su valor o capital simbólico acumulado. Entonces vemos, por ejemplo, candidatos que ya no salen en los anuncios, por ejemplo, con signos externos alusivos al partido, con costos, con colores alusivos al partido. Bueno, pero no les queda más. Sí, no les queda más, pero digamos que eso ha sido una estrategia que se ha implementado desde principios de este siglo, justamente para evitar esa asociación entre el descrédito que tiene la política en general y la participación de estos actores, sumado al fenómeno que conocemos como el fenómeno de la personalización de la política. Es más fácil pedir cuentas a una persona, identificar a una persona, que identificar a un partido político. Bueno, es parte de nuestra cultura política, que no hemos educado a la gente para eso y para que los partidos jueguen un papel más importante. Pero en este sentido sí habría que reconocer que Carlos Alvarado, el candidato del PAC, es muy valiente
en asumir una identificación con el actual gobierno y de proyectar la continuidad del cambio, como lo ha llamado. Totalmente. Ahí sí, ahí hay una identificación partido, candidato, gobierno, que no se ha dado con otros candidatos en otras campañas. Que han buscado la continuidad. Correcto, ni con los líderes más importantes de los partidos más grandes del país, tratando de rescatar la propia historia de ellos cuando han sido partidos gobernantes, porque al final, vamos a ponerlo de esta manera, los partidos gobernantes, que han sido gobernantes en el Poder Ejecutivo, Liberación, la Unidad y el PAC, para bien o para mal, han hecho la Costa Rica que tenemos nosotros. Lo bueno se lo podemos deber a todos ellos, lo malo también, ¿verdad? Pero dejémosle lo malo a la crítica. Entonces, ninguno de esos partidos, ninguno de esos candidatos se monta sobre esa experiencia de gobierno, diciendo a los costarricenses, nosotros queremos volver al gobierno porque hemos gobernado, hemos dado esto y queremos dar más. Esa parte no se da. Hay una ruptura, como usted lo dice. Que hay dos cosas. Primero, es que hay una práctica común alrededor del mundo, no es una cosa únicamente nuestra, y es que en todo proceso electoral lo que se busca promover es el cambio. Pase lo que pase, siempre, ya sea el cambio de las personas en el poder, ya sea el cambio de agenda, el cambio de la forma de hacer las cosas. Entonces, siempre vamos a buscar promover el cambio, esa transición que es necesaria en todo proceso democrático. Pero el cambio no es solo quitar y poner, el cambio es un movimiento. Es que puede ser interpretado como quiera. Digamos, en materia de comunicación política electoral siempre se promueve el cambio, o verdad, de estrategias, de hecho que nunca se repiten, o se aspira a que no se repitan estrategias de comunicación política y demás. Por ejemplo, cuando se busca la continuidad, como pasa en el caso, bien lo señalaba usted, de Carlos Alvarado, esto va a depender del tipo de valoración que tenga el gobierno saliente. Porque si el gobierno ese es el riesgo. Claro, no, pero es que si el gobierno saliente tiene una valoración positiva, obviamente el candidato oficialista va a buscar adherir a eso. Tal vez nadie lo había hecho con tanta contundencia como lo hizo Carlos Alvarado, y yo coincido con usted de que esto es un riesgo que correr, pero en política de eso se trata, ¿no? Y más en política electoral, que además cada semana va cambiando de acuerdo a las estrategias de campaña que se vayan planteando. Otra cosa que ha hecho Carlos Alvarado y que los otros partidos no lo han hecho, y que recientemente hay un especialista que analiza redes sociales que se llama Esteban Mora, publica justamente la semana pasada que hay una estrategia en redes sociales, por ejemplo en Twitter, que la gente empieza a postear cosas en función de un tuit o uno de estos mensajes que posteó Carlos Alvarado. Y entonces empiezan de insultos hasta apoyo, ¿no? Porque esto pasa en redes sociales. Y resulta que Carlos asume una estrategia que entiendo que se da en otras partes del mundo también, que es retomar esos mensajes y leerlos y hacer un poco mofa, reírse de uno mismo, ¿no? De que lo que la gente postea como es una forma como de generar vínculo con esas personas que están escribiendo en esos tweets, que es un público muy diferente al que le va a llegar, por ejemplo, un anuncio que pase después de este programa, ¿verdad? Entonces, obviamente es una estrategia para captar la mayor cantidad de gente, que de por sí ya sabemos que tenemos públicos segmentados, que los electores son públicos segmentados, y que además tienen inquietudes y buscan agendas e intereses muy diversos, porque hay gente que no busca agendas, hay gente que no le interesa lo que propone un partido, hay gente que solo le interesa cómo se ve esta persona y qué me inspira esta persona. Entonces, hay gente que aprovecha esas sensibilidades y estos intereses diversos en la ciudadanía, o desintereses, porque obviamente el que votar por alguien que me gusta simplemente cómo se desempeña es un riesgo también para el país, pero esto es parte de la libertad de voto que tenemos todos los ciudadanos que formamos una democracia. Entonces, en este sentido, yo creo que cada agrupación, por ejemplo, estoy pensando en el PUSC también, que hace 4 años tenía una presencia muy limitada en redes sociales y de manera muy conservadora, digámoslo así, teniendo esta herramienta grandes posibilidades, y ahora tiene insertos permanentes de anuncios en redes sociales. No así en medios de comunicación, porque obviamente esto sale más caro. Pero vemos permanentemente, uno entra a buscar algunos aspectos de información de lo que sea y aparece necesariamente un mensaje del PUSC. También Liberación está incursionando en esto, haciendo mensajes permanentes de agenda, de qué es lo que están proponiendo, qué van a hacer cuando lleguen a la presidencia, etcétera, etcétera.
riesgo y la ventaja que tiene la perspectiva de Carlos Alvarado de continuidad es que no tiene que ahondar mucho en las agendas porque se asume que va a seguir haciendo las cosas como lo ha hecho este gobierno. Entonces, si este gobierno lo ha hecho medianamente bien, porque así es como ha salido evaluado en las encuestas, obviamente están apostando el grupo de Carlos Alvarado a que eso bien percibido del gobierno se perciba como una continuidad positiva, digámoslo así, porque a veces la continuidad no necesariamente siempre es percibida como positiva y por eso muchas agrupaciones, aunque estén en el poder, tratan de desligarse de las personas que están en ese momento, aunque sean parte de su propio partido, ¿no? Estamos claros, pero digamos en términos de comunicación y propaganda, cuando hay medios como la radio y a veces la televisión cuando es abierta, en el sentido que un programa como este tuviéramos línea abierta, de pronto los partidos tienen baterías. Las baterías son aquellas personas que están contratadas por los partidos, que están analizando programas de radio donde opinan candidatos y donde se opina sobre candidatos y partidos, igual en televisión, y meten ahí opiniones para molestar, para torcer o para alabar a su respectivo candidato. Eso no se puede evitar, pero de todas maneras en las redes sociales está sucediendo igual. Total. Se meten, digamos, los llamados troles. Troles, eso iba a decir. Los llamados troles, que son justamente esas baterías informáticas que distorsionan, que afectan, que hacen ruido. Y que hacen ruido, bulla y opacan. Pero hay algo que es peor, Gina, no sé si usted comparte conmigo, y es la parte de aquellos que participan en esas redes y en eso, sin racionalizar, sin pensar, sin opinar, porque no tienen opinión, sencillamente lo que producen es un insulto, una ofensa, tratan de castigar de esa manera algo y tratan de echar basura, literalmente es basura, heces es lo que tiran muchas veces, trabajan con la bilis, con el hígado y pero con la vesícula y no con el cerebro. Es que yo creo, Vladimir, que hay que tener claro de que desde la ciencia política hemos estudiado esto de la experiencia electoral desde lo que se conoce como elección racional, asumiendo que las personas se comportan como en un mercado económico, digamos, que se comportan midiendo los pros y los contras de una decisión, cosa que no es cierta, ¿verdad? Eso realmente es una teoría que puede funcionar para algunas personas, pero no es la mayoría. Está probado en todos los estudios que hemos hecho sobre opinión pública, en los estudios que trabajamos multitudes, en los estudios que trabajan percepción, ¿verdad? De lo que pasa, de la política y demás. Sabemos que esto es de las actividades más apasionadas y es parte de los reveses de la democracia. Permitir desde argumentaciones razonadas hasta insultos, porque eso se entiende o se interpreta como una libertad de opinión, que es permitido en cualquier democracia, y las redes sociales en este momento en Internet tienen esa ventaja. Son plataformas que permiten razonamientos, argumentos, pero también insultos, memes, ¿verdad? Y que a veces los memes son hechos por los mismos partidos políticos, ¿verdad? Porque hay una máxima que dice: si se ataca a menudo a un candidato o a un partido político y se ataca sistemáticamente, cabe la posibilidad que se genere el efecto del pobrecito. Y entonces, a fuerza de atacar a un candidato, puede que la gente diga, bueno, se le ha atacado demasiado, se le han endosado demasiadas cosas y voy a votar por esta persona porque en realidad lo han lastimado. Digamos, se victimiza al otro, aunque haya mucha razón y mucho acierto de lo que se hace. No, eso está probado también. Una mentira 100 veces dicha puede llegar a ser verdad. Exactamente. Entonces, usted decía ahora, los famosos troles en línea. Eso siempre ha existido en política. Antes de que existiera todas estas plataformas, ¿qué existían? Rumores. En las reuniones de política se reunían y los medios de comunicación jugaban un papel importante en esto, de generar rumores sobre una agrupación, sobre un candidato u otro, para que se activara algún tipo de búsqueda, ¿verdad? De trapos sucios que llamábamos. Eran rumores. Es lo mismo que funciona ahora con los troles, ¿verdad? Bueno, eso estamos viendo en este momento. Vamos a ir a un corte comercial, Gina, porque así es. El programa tiene que mantenerse. Ver si Isabel, que la estamos esperando además.
Renuncié a mi trabajo para tener mi empresa. Fue una decisión difícil porque además iba a ser mamá. Yo sabía que esa decisión no solamente me iba a afectar a mí, por eso la tomé informada. Soy Paula Díaz, soy mamá, diseñadora y pequeña empresaria. Este 4 de febrero tengo que tomar una decisión muy importante, votar, y no se toma a la ligera. Por eso me informo, porque un voto informado es un voto inteligente. Ser responsable con Costa Rica. Los beneficios de la madera en un solo lugar. Vive la madera y la C-Neutralidad. Feria y rueda de negocios. Gran variedad de servicios y productos. Construya, remodele, amueble, adquiera artesanías, acabados, maquinaria y mucho más. Obtenga precios de feria y participe en el sorteo de muebles y artículos para su hogar. Del 3 al 5 de noviembre en el Centro de Eventos Pedregal. Entrada y parqueo gratuito. Búsquenos en Facebook como Vive la Madera. Un evento esencial Costa Rica. ¿A usted qué lo impulsa? A nosotros nos impulsa Costa Rica, la energía de su gente. La que crece. La que va camino al trabajo. La que ya está lista en su puesto. La que está en carretera. La que va de paseo y la que cuida el ambiente. Porque Costa Rica nos impulsa. Hoy damos un paso adelante. Elevamos los estándares de calidad para que los combustibles sean más limpios y eficientes. Por nuestro futuro y el del planeta. Costa Rica nos impulsa. Ahora te ofrecemos más. Evolucionamos. Somos radioamericahd.com. Desde nuestra página web podrás ver y escuchar música, videos, noticias y actualidad. Radio América HD, la nueva forma de ver la radio. Hoy entendemos la sexualidad como un asunto de familia. Hoy entendemos la sexualidad como una expectativa de unión para las parejas. Hoy queremos que reine el amor en cada lecho marital, que no se busque afuera lo que tiene que florecer en casa. Hoy queremos que el amor reine en todos los rincones. Yo soy el doctor Mauro Fernández y le invito a usted y a su familia para que nos acompañe todos los lunes a las 7 de la noche acá en Extra TV. Diario Extra, 39 años informando a Costa Rica. Llevando la noticia hasta sus hogares de lunes a sábado. Y ahora también podrá disfrutar de la Extra del domingo. Espectáculos, área verde, estilo de vida, deportes, nacionales e internacionales. Forman parte de la Extra del domingo. Volvió la llamada millonaria con muchísima diversión, juegos, muchísimo dinero, así que no se lo pueden perder de lunes a viernes a la 1 de la tarde, sábados y domingos a las 12 mediodía por acá Extra TV 42. Continuamos en Tribuna Política y tratando de ampliar, Gina y don Vladimir, este tema. Efectivamente, hemos pasado algunas prácticas, don Vladimir, que se hacían de una manera antes, hoy a las redes sociales. ¿Hasta dónde se sustenta, Gina? ¿Hasta dónde realmente este tipo de prácticas vienen a entrar en duda con algunos datos en la política, ¿verdad? O a favorecer o atacar, hasta dónde este juego nos da a nosotros un espejo, una fotografía real de lo que sucede. Bueno, es que también hay que decir que las mediciones y los estudios que tenemos actualmente para valorar, digamos, la actividad en redes sociales en línea, en términos de vida política, por decirlo de esta manera, resulta que no importa quién mueva las redes, se registra como un ruido, se registra un ruido a favor o en contra de alguien. Entonces, el que hayan troles, estos actores pagados, baterías que llamábamos antes, que llamaban a los programas de radio, los programas de televisión donde participaban los candidatos o candidatas, hace lo mismo
en redes sociales. Genera una falsa impresión de la discusión y de los movimientos. Lo que pasa es que entre los que trabajan esto de redes sociales saben quiénes son troles y quiénes no, entonces tienen también la tarea de denunciar, ¿verdad? Esto es un troll, a este troll no hay que darle mucha pelota, como decimos popularmente, o a este troll hay que ver cómo lo eliminamos, porque obviamente está haciendo ruido en redes y no está aportando gran cosa. Pero muchas veces la gente, decía don Vladimir ahora en el corte, que él no puede con tanta, ¿verdad? El estar pendiente de lo que pasa en redes sociales es muy agobiante, hay demasiada información, demasiadas cosas que se dicen y muchas veces la mayoría es insultos, cosas falsas, ¿no? Tergiversar muchas cosas. Entonces, obviamente la gente que está metida en redes sociales participando tiene la tarea de, y los que hacemos análisis también tenemos la tarea de desgranar lo que hay ahí adentro y lo que realmente vale ahí dentro, porque la percepción general es tal candidato está teniendo una gran presencia y hay que saber que no necesariamente un like o una cantidad de reproducciones para un video significa cantidad de votos que va a obtener ese candidato, ¿cierto? Porque esto no es así. Esto va a variar dependiendo de lo que pase en el proceso electoral mismo, pero mucha gente se hace esa idea, igual que con la publicación de encuestas, que además en esta campaña vemos que van a haber pocas encuestas publicadas justamente porque esto distorsiona la intención de voto y la información que se le entrega a la ciudadanía o que la ciudadanía puede ir a buscar en redes sociales para informarse por quién vota. Don Vladimir. No, efectivamente así es una cosa que no es sencilla, es compleja. El otro asunto está en cuánta gente tiene acceso hoy a medios informáticos, porque puede ser que mucha gente tenga acceso a fuentes informáticas, a medios, a computadoras, pero no necesariamente están en acceso a esas redes. Tienen la computadora como un instrumento de trabajo, como un instrumento a veces muy simple, nada más para contestar y hacer cosas, ¿verdad? Para llevar algunas cosas de contabilidad personal, lo que sea, y algún correo y algún chat donde pueden tener alguna relación con amigos y familiares. Pero esa otra parte política de pronto es como una avalancha que se mete y empiezan a caerle unos anuncios y cosas y basura, literalmente basura. Entonces la gente es resistente a ese tipo de cosas. Claro que se pueden bloquear y se pueden eliminar. Exacto. Que es una ventaja de saber qué puede uno leer y qué puede uno recibir para la lectura y qué no. ¿Verdad? Porque si alguien me manda solo basura, yo puede ser que lo bloquee porque me quita tiempo, nada más. Ya veo, Vladimir, si le voy a postear algo, ya sé que me bloquea. No, pero está además, hay jurisprudencia en el Tribunal Supremo de Elecciones de que si nos llega información a estos dispositivos móviles que en realidad están considerados como comunicación personalísima, si nos llega publicidad, por ejemplo, a un chat X, no, eso yo lo puedo denunciar porque eso es penalizado. Eso no es válido, no permite que llegue, por ejemplo, a un chat mío o que me llegue directamente a mi celular, a mi número celular, que es mío, que es comunicación personal. Los partidos políticos no tienen derecho a enviarnos información publicitaria porque es información no deseada. Si yo entro al sitio de cualquier partido político para ver información, eso es diferente. Pero cuando a usted le pagan la publicidad en un periodico, en la radio, en la televisión, ¿acaso no es una publicidad no deseada? Es que eso es lo que yo le iba a decir. En medios tradicionales sí es publicidad no deseada, pero eso es publicidad pagada. Pongámoslo al revés. ¿No sería más bien peligroso que el Tribunal Supremo de Elecciones tome actitudes de esas de verdugo, de meter esa guillotina contra ese tipo de publicidad? Porque eso afecta más a los partidos más pequeños y más débiles económicamente y aquellos que no tienen acceso a la deuda electoral. Es lo que llega, no, don Vladimir, eso es lo que llega a los, digamos, a mi chat privado. A cosas personales, a líneas digamos, personales. no necesariamente lo que aparece en mi Facebook. No, porque aquí voy a opinar en esta situación, don Vladimir. Si lo que aparece en un periódico, lo que, digamos, no es algo de que no deseado,
¿Por qué? Porque a usted nadie lo obliga a ir a comprar X o Y periódico. Usted lo compra por gusto y placer, va y lo compra porque quiere leer ciertas cosas y lo que no quiere ver simplemente lo pasa. Ok, vamos a los medios digitales, al televisor. Si usted no quiere ver algo, simplemente cambió de canal y punto y se acabó. Entonces no es esa parte, sino básicamente aquello que es lo que a mí me llega de forma personal. Es, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo clarísimo. Durante el proceso de... ¿Cómo fue? En la Convención de Liberación Nacional, porque esto lo digo así abiertamente porque fue algo que me pasó a mí. El alcalde de la municipalidad donde yo vivo nos pidieron registrar todos los teléfonos para la declaración de impuestos y todo esto que hacemos regularmente todos los ciudadanos que tenemos alguna conciencia en este sentido, de valorar las propiedades cada 5 años, etcétera, etcétera. Entonces nos piden poner correo electrónico porque nos van a empezar a mandar información concerniente a la municipalidad, pero resulta que durante la Convención de Liberación a mí me llega un mensaje a mi teléfono privado de que vote por tal precandidato en Liberación Nacional, que el alcalde tal está apoyando a ese candidato. Entonces, averiguo, me dicen, no, si este mensaje, el alcalde no tiene el problema de beligerancia política como si lo tienen, por ejemplo, los miembros del Poder Ejecutivo que no pueden participar en política electoral, los alcaldes no, mientras no lo hagan en periodo laboral, ¿verdad? Pero resulta que el teléfono lo consiguieron por la municipalidad, porque yo fui a actualizar mis datos. Y así lo hicieron con todos los ciudadanos que vivimos en ese cantón. Entonces yo digo, eso sí está penalizado. Eso es lo que el tribunal regula, porque están invadiendo mi comunicación personal con algo que yo no he pedido. Por eso es que, por ejemplo, en periodo electoral, aún hasta el último día, un día antes de las elecciones, los partidos tienen posibilidad de colgar información nueva en sus sitios web. No hay prohibición de que cuelguen eso, porque si lo cuelgan y lo accedemos es porque queremos acceder a esa información. Pero sí hay problema cuando es, por ejemplo, en televisión, porque si yo estoy viendo un programa y durante mucho tiempo así fue, en periodo electoral, mi programa favorito o las noticias o lo que queramos, me pasaban publicidad permanentemente porque era el único medio que había para llegarle a públicos masivos. En este momento tenemos una gran diversidad de medios para llegarle a la gente en diferentes sectores. Las redes sociales e internet es un mecanismo para llegarle a la gente, pero de manera tangencial, porque yo, si quiero, voy a buscar esa información. Si no quiero, como usted bien dice, lo bloqueo. Yo no puedo bloquear de aquí a alguien que me mande información de ese tipo porque están usando mi teléfono de manera inapropiada. No me pidieron permiso para mandarme esa información. Esa es, digamos, la jurisprudencia que hay en el tribunal en este momento, con lo que te mandan en tus mecanismos privados de comunicación. Y vamos al tema de los mensajes, por ejemplo, don Vladimir. Aquí, digamos, puede que X o Y candidato no sea de mi gusto o no me parece X o Y cosa de dicho candidato o esa persona, pero si yo no tengo la claridad de qué es lo que propone, qué es lo que se dice, si no conozco, si no tengo claro el panorama del mensaje de este candidato, del otro, ¿qué me hace a mí tomar decisiones? Simplemente la costumbre familiar, el que no me gustan que sean bajitos, me gustan altos, o me gustan los bajitos y no, como sea. No, señores, hay que informarse, hay que conocer, hay que analizar muy bien cada mensaje que están emitiendo cada partido, cada candidato, para entonces decir, señores, por aquí o por allá. ¿Por qué? Porque Costa Rica no está para jugar. En este momento necesitamos realmente tomar decisiones claras y concisas, y de lo que tenemos, procurar elegir lo mejor. ¿O me equivoco, Vladimir? No, así es, tratamos de elegir lo mejor. Dentro de lo que hay, conocer los mensajes, lo que hay. Pero tengo que conocer los mensajes. En ese tratar de elegir lo mejor estamos como apretando un jabón, nadie sabe por dónde sale. Nadie sabe por dónde va. Exactamente, lo que pasa es que si uno tiene información, a eso vamos. Si uno tiene conocimiento de partidos, de candidatos, de programas, de propuestas, uno puede tomar decisiones. Es como cuando uno va a hacer la compra del supermercado y uno puede tocar un aguacate a ver si está pasado de maduro o está muy duro y entonces no lo compra. Y así uno puede valorar las cosas, ¿verdad? Igual pasa con partidos políticos y candidatos. A mí no me preocupa que un candidato haya sido candidato en otras ocasiones o que un partido tenga una historia electoral en el país. Al revés, eso pueden ser más bien insumos a favor
de partidos y de candidatos. El problema es cómo apreciemos eso. O sea, ¿cómo lo valoramos? Exactamente. Exacto. Sí, pero también hay otra cosa importante en esto, los medios de comunicación. A quienes invitan, a quienes le dan más visibilidad a los medios de comunicación en materia de información, por ejemplo, que tienen una gran credibilidad, los medios siguen teniendo credibilidad, los medios de comunicación tradicionales, como además este tipo de espacios, ¿verdad? A quienes invitan de manera regular, a quienes que le preguntan de manera regular o sistemática a estos candidatos, buscan hacer espectáculo para aumentar el rating, porque está probado que los programas de política no necesariamente generan tanto interés como los de entretenimiento. Entonces lo que hace es que la política empieza a tornarse en formatos más espectaculares para que los medios les resulte atractivo, digamos, llevar a estos candidatos a los espacios de opinión. Me parece horrible, pero así es como funciona esto. Entonces hay que también estar vigilantes de qué es lo que hacen los medios, porque los medios, ustedes forman un actor importantísimo en materia de información político-electoral, ¿verdad? Y de cómo atraer a la ciudadanía a estos temas que podrían ser áridos, que no son tan entretenidos, que no son divertidos del todo y que nos obligan a replantearnos esos deberes que tenemos como ciudadanos y como ciudadanas. Más allá del derecho a votar que tenemos, también tenemos una responsabilidad a la hora de elegir quiénes van a regir los destinos de este país, ¿verdad? Y no solamente para las candidaturas que van a la presidencia y las vicepresidencias, que es una papeleta, sino también las papeletas que tienen que ver con el Congreso, que se entiende como el primer poder de la República. Es ahí donde se decide la mayor cantidad de cosas. Entonces, bueno, veamos a ver cuáles son las agendas de los partidos. Hay algo que a mí, por ejemplo, me genera un poco de interrogantes. ¿Cómo es posible que en el caso del PAC, por ejemplo, aprueban un programa de gobierno, ¿cierto?, con una agenda bastante progresista, que eso es todo un desafío, es de nuevo otro gran riesgo que corre el PAC en este sentido, pero resulta que hay candidatos a diputados que dicen que no están de acuerdo con esa agenda. Entonces, ¿cómo es que llega del mismo partido? Exacto. Entonces digo, bueno, ¿cómo van a hacer si llegan a ser gobierno, si los mismos personas que van para el Congreso? Lo que ha pasado siempre, me divido. Exacto. No estoy pero entonces, en línea, como dicen los diputados. Claro, entonces ahí es donde empieza uno a ver hasta dónde pesa entonces discutir un programa de gobierno que se supone que es como la base de la agenda política que llevan los partidos. Si en realidad a la hora de la llegada podría ser que esto no sea apoyado por sus mismos partidarios, o sea, por sus mismos diputados o diputadas. Es por la forma como hoy se escogen también los candidatos a diputados, porque eso es un tema, ¿no? En el pasado operaba más una decisión de partido y de candidato, y se nombraban obviamente aquellos personajes que van en posibilidad de ser electos muy vinculados y muy identificados con el candidato. Ahora no, ahora puede salir cualquier carajada. Entonces, en ese sentido se desconecta un candidato, se desconecta el diputado y se desconecta el partido, que es lo peor. Y para los efectos prácticos, que es lo que vimos todos los días, así es. El gobierno de la República, que es el gobierno del Partido Acción Ciudadana, la gente no lo percibe como el partido, es el gobierno de don Luis Guillermo Solís. Por supuesto. Y debería haber un vínculo, debería haber una identificación entre el partido de gobierno, gestión pública y campaña electoral. Cuando Gina planteaba lo de la municipalidad, es cierto, los alcaldes y los regidores no tienen ningún impedimento para hacer política, pero cuando uno vota en una municipalidad, vota por un partido municipal. Y ese partido municipal debería ser un partido vivo, un partido que es como un personaje en la comunidad, y deberían estar haciendo acciones de mayoría partidaria involucrando a toda la comunidad política del cantón. Y en ese sentido, promoviéndose a través de la acción municipal para poderse reelegir y continuar. ¿Contribuye en algo, don Vladimir y Gina, el hecho a esto que está diciendo don Vladimir, de que los presidentes o las personas que están en el ejercicio del poder en su momento no puedan participar de forma activa con el partido porque son gobierno? Entonces, que no puedan... Hay que romper eso, Isa. Hay que ir a quebrar eso. ¿Está contribuyendo eso o realmente? Bueno, yo no sé hasta dónde
lo pongo sobre la mesa. Sí, no, está bien, está bien. Es un tema que yo me lo he cuestionado porque es una cosa que, bueno, de hecho que en América Latina, cuando uno habla de este problema de beligerancia política que tienen los actores, los jerarcas en el Ejecutivo con respecto a la participación en actividades partidarias, la gente dice, pero ¿cómo es eso tan raro? ¿Verdad? Porque esto pasa. Yo creo que esa legislación fue justamente para evitar que se dieran favoritismos a la hora de los procesos electorales, porque si no hay, es que, bueno, digamos, esto es una cosa que también habría que analizarla desde ahí, ¿verdad? ¿Qué tipo de entronque puede pasar si la persona que está en el poder o el grupo que está en el poder empieza a tener actividad político-electoral en periodo, o sea, está en posición de ventaja? Y lo vimos ahora con esta última campaña en Estados Unidos, por ejemplo, Trump haciéndole campaña a Clinton, igual que su esposa, y estaban en el poder. Obama haciéndole campaña a Clinton. Es lo normal. ¿Verdad? Ok, pero a eso voy. Los cables cruzados. Obama haciéndole campaña a Clinton. Exacto. Y obviamente ahí cualquiera hubiese dicho, va en ventaja a Clinton. Sin embargo, Trump se impone. O sea, entonces, ¿hasta dónde la situación es de que quien esté en el poder? Yo creo que dentro de esto a mí me parece que eso es una discusión. Yo creo que la otra discusión que para mí es más relevante es abrir las listas de diputaciones. Que yo quiero votar por X persona para que mi voto tenga realmente un valor igual al de todos los demás, porque si yo quiero que la candidata que va en segundo lugar por la provincia de Cartago del partido tal quede, yo tengo que votar por el candidato primero que no me gusta, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Mi voto se echa a perder porque el histórico de ese partido es que solo sale uno, con costos, un diputado por la provincia de Cartago. Entonces, yo estoy valorando si voto o no. Si fuera un voto directo en las listas abiertas, para mí sería mucho más fácil decir, yo voto por esta persona. Voy a votar. Exacto, yo voto por esta persona y además porque me gusta la agenda que lleva, porque tiene consistencia con el programa de gobierno de esta agrupación, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Eso creo que es una discusión más válida que esto otro, que yo creo que estamos muy acostumbrados a tener esa división y que hay mucho cuidado en ese sentido, porque si no existiera, me parece que se podrían cometer abusos. Habría que ver y le sumo para ir a la pausa una situación más. Sí. Y es el tema de los programas de gobierno de los diferentes partidos, que no son una obligación, como vamos a hacer los costarricenses para saber cuál es la oferta. Vamos a la pausa y regresamos. Renuncié a mi trabajo para tener mi empresa. Fue una decisión difícil porque además iba a ser mamá. Yo sabía que esa decisión no solamente me iba a afectar a mí, por eso la tomé informada. Soy Paula Díaz, soy mamá, diseñadora y pequeña empresaria. Este 4 de febrero tengo que tomar una decisión muy importante, votar, y no se toma a la ligera. Por eso me informo, porque un voto informado es un voto inteligente. Ser responsable con Costa Rica. Tardes de Radio América HD ahora son más entretenidas. Música. Video. Y la participación de nuestros oyentes. Pásela bien y viva las tardes de una manera distinta. Radio América HD, la que se escucha y se ve. De lunes a sábado, en diferentes horarios, disfruta de Vida y Salud. Consejos, testimonios y mucho más. Vida y Salud por Extra TV. Todos los martes y jueves, acompaña a Isabel Espinosa en su programa Sin Rodeos. Opinión, actualidad nacional, debate político y mucho más. Sin Rodeos, martes y jueves, 8 de la noche. Acompaña a Ani Arias en su programa Siempre Contigo. Tips de belleza, salud y consejos prácticos. Lunes, martes, jueves y viernes, Siempre Contigo, a las 3 de la tarde.
Síguenos en las redes sociales y entérate de lo último del acontecer nacional e internacional. En Facebook, Extra TV 42. En la web, www.extratv42.com. En Twitter, Extra TV. Y en el canal de YouTube, Extra TV. 24 horas informando al mundo. Continuamos en Tribuna Política y Gina y don Vladimir, aquí un tema. Se nos dice que, por ejemplo, los programas de gobierno no es una obligación ni que los entreguen, ni que los presenten, ni cosas de este tipo. Es obligado presentarlo al tribunal. Bueno, en este momento todos están obligados a presentar un programa de gobierno. Bueno, aquí nos dijeron los señores del tribunal que no es una obligación que lo presenten, lo lleva el que quiere. Entonces aquí la pregunta que nos hacemos, al menos desde este lugar, es cómo vamos a conocer la propuesta. Aquí voy al tema de hoy, el tipo de mensaje. ¿Por qué? Porque nos pueden estar vendiendo muchas burbujas sin nada de contenido. ¿Y cómo voy a conocer yo realmente con qué o sobre qué o cuál es la propuesta si no sé para dónde va ese partido? Bueno, en este sentido habría que decir, Isabel y don Vladimir, que las encuestas van a estar midiendo esto justamente porque sabemos que la publicidad afecta, no sabemos en qué dimensión, ¿verdad? Con medirlo con precisión, sabemos que el acceso a redes sociales en línea y la información que ahí está en este momento también va a afectar la toma de decisión, pero no necesariamente la gente vota por una agenda. Digamos, esto es una cosa que se ha estado tratando de posicionar y yo en particular siempre he creído que si les damos contenido de agenda, de oferta electoral en los medios, en las campañas que hagan los partidos políticos, cabe la posibilidad de que la ciudadanía se mueva de lugar a la hora de votar y lo vaya a hacer por una agenda. Lo que pasa es que aquí asistimos muchas veces, los debates se tratan de opiniones personales que tienen los candidatos respecto a un tema, por ejemplo, o se busca hacer espectáculo de nuevo a esto y entonces la gente va a votar no por una agenda que se está promoviendo y que se está obligando a los partidos políticos de mostrar con precisión qué es lo que van a hacer y cómo lo van a llevar a cabo, sino que se lleva a los candidatos a mostrarse en su desempeño. Me cae bien porque es simpático, claro, chistoso. O salió con un buen, exactamente, salió con una buena, con un comentario, con una excelente respuesta a esta pregunta que le hicieron, que no tiene nada que ver con una agenda u oferta programática, y entonces me llamó la atención. Me hizo gracia y además vemos que lo que se viraliza en redes sociales, ¿qué es? O sea, no se viraliza cuando un candidato hace una exposición muy acertada de su programa de gobierno o de su agenda política, ¿no? No, lo hacen cuando metió, ¿verdad? Como decimos popularmente, que se embarcó, hizo algo que no debía o dijo algo que no debía, y eso es lo que se viraliza. Hay memes y hay un montón de cosas. Para decirlo en bonito, por ejemplo, cosas como estas lamentables, pero cuando el señor Rodolfo Pisa pone las heces frente al abanico o el otro señor habla de los huevos, ¿verdad? Exactamente. Eso, digamos, ese tipo de cosas lo único que hacen es distraer la atención, desinformar a la ciudadanía, aunque genere rating, aunque esto genere mayores audiencias para los medios de comunicación en particular, ¿verdad? Y aunque esto genere movimiento en redes sociales y que esto genere interacciones, que son interacciones, como decía don Vladimir, no son interacciones que nos permitan tomar decisiones racionales. O sea, esto no tiene nada que ver con la racionalidad, sino con la emoción y sobre todo con la emoción del momento, porque además cada coyuntura política tiene sus momentos álgidos y demás. Y yo creo que en este momento, lo decíamos al inicio, empezamos la campaña en una coyuntura muy particular, de mucho cuidado, que deberíamos de ayudar a que la ciudadanía tome decisiones de la manera más informada posible. Definitivamente, Vea, don Vladimir. Octubre y noviembre de este año, ahorita, ya se está aprobando el presupuesto nacional de la República del próximo año. El presidente que elijamos va a asumir el gobierno con el presupuesto que se está aprobando ahora. Sí. ¿Qué pueden hacer ellos? Nada. Lo único que tienen que hacer es administrar bien el resto del presupuesto a partir de mayo. De manera que cualquier programa político que se ofrezca
no tiene ninguna incidencia práctica en el primer año de ejercicio de ningún gobierno. Y cualquier candidato que diga que a partir de mayo va a empezar a resolver problemas de empleo o esto o lo otro, está hablando paja. Totalmente porque no de acuerdo. puede mover el presupuesto de la República. En el año que asume. Eventualmente, en el primer año, sí. Y eventualmente hasta el mes de julio podría hacer algunas reformas presupuestarias, nada más, y se acabó. O agosto, quiero decir, y en ese sentido no hay nada, es decir, cuesta mucho. El gobierno que entra, cualquiera, entra amarrado así, en una camisa de fuerza. Entonces, todo lo que ofrece y todo lo que promete produce al final del primer año un desgaste emocional entre los votantes que votaron por ese gobierno porque ven que no les están cumpliendo. Salvo aquellas cosas tan generales, lucha contra la corrupción, lucha contra esto, ética, cosas así que son como muy etéreas, ¿verdad? Si no se materializan en cosas concretas, no se pueden traducir emotivamente para la gente. Entonces, los programas pueden ofrecerse, puede haber obligación o no de presentarlos, pero al final, el primer año de gobierno, ningún partido puede empezar a ejecutar su programa de gobierno que ha ofrecido a los electores porque no tiene cómo, no tiene ninguna capacidad económica, no puede transformar el presupuesto, hay que reinvertir las cosas, hay que poner las sesiones extraordinarias del Poder Ejecutivo a partir de mayo y no en agosto. Entonces, en diciembre. Claro. Y no en diciembre, para que el gobierno que entre de una vez con posibilidad de proponer proyectos de ley concretos que puedan armonizar con su propuesta de gobierno y puedan ser ejecutables. Claro, pero entonces esto nos lleva a otro tema, Vladimir, o sea, Isabel, y es que entonces atención a aquellos discursos y aquellos mensajes con matices populistas, que es muy importante que la ciudadanía también tenga esa alerta. Me parece muy acertado lo que acaba de mencionar don Vladimir, porque además al año siguiente nadie garantiza que el presupuesto sea armado en función de la propuesta que el gobierno entrante tiene, ¿verdad? Hasta para el 2019 sería, o sea, digamos. O sea, que empezarían a intentar lograr algo de lo que proponen hasta el 2019, porque en el 2018 tienen que ver cómo se acomodan. Exactamente, o sea, y además para el 2019 de nuevo va a empezar la discusión en octubre del 18 para plantear los ajustes y las cosas para el nuevo presupuesto, para el año siguiente, que va a tener también negociaciones en el Congreso, que va a obligar eso. Y a eso súmele la campaña municipal. Exacto. No, pero en eso hay algo interesante en eso. En esa propuesta del año próximo, porque comparado con el pasado de 4 años, cuando inicia un gobierno, nunca en Costa Rica, en la discusión del presupuesto del año siguiente, al 19 en este caso, ningún partido ha dicho públicamente que le pide a los diputados y a los votantes que presionen a los diputados para que el presupuesto que están proponiendo coincida con los planes de gobierno y poder cumplir. No, ahí entran con otra gente. Pero ¿cómo se hace para poder cumplir si no se sabe quién va a ganar? No, yo estoy hablando del que gana. Del que gana. Supongamos que para la próxima campaña ganó X, cualquiera de los que ganan. En octubre y noviembre, cuando ese personaje y presidente manda el presupuesto a la República, debería lanzar una campaña a los ciudadanos para presionar a los diputados diciéndole: estoy mandando un presupuesto para cumplir con el programa de gobierno que les ofrecí. Eso nunca se ha hecho en Costa Rica. Bueno, eso sería una buena estrategia por un lado, y por el otro hay que decir que cuando pasa todo esto ya se nos olvida lo que pasó en el periodo electoral, se nos olvida por qué votamos por X o por Y. Exacto. Entonces, alerta a esos mensajes populistas, que cuando digo populistas tiene que ver con aquellos personajes que ofrecen cosas sin intermediación institucional. Es decir, que voy a hacer X y Y cosas sin tener en cuenta la parte constitucional, legal o económica. Institucional, o sea, institucional. Que nos venden humo. Con cuidado. De verdad que Gina, muchísimas gracias. Un placer, Gina nos va a estar acompañando el día miércoles también con otro tema. Gina, gracias de verdad por apoyarnos. Don Vladimir, mil gracias. A ustedes en sus hogares, nuestro agradecimiento. Mañana, si Dios lo permite, vamos a estar hablando sobre la figura del debate. Realmente
¿qué nos aporta esa figura? Porque ahora hay debates por todo lado y a cada rato realmente ¿qué nos queda a los costarricenses con esta figura en una campaña electoral? ¿Por qué se ha afanado tanto? ¿Por qué se hace tanto en este momento? Antes no era así, ahora sí. ¿Qué es lo que hay? Entonces vamos a ver eso mañana. Y el miércoles estará Gina con nosotros. Ahí seguiremos con la agenda de la semana, procurando que ustedes y nosotros, porque aquí nosotros aprendemos, estemos listos para tomar decisiones para febrero 2018. Que pasen un lindo día. ¿Quiere recibir al periódico de más circulación de Costa Rica, Diario Extra, en la puerta de su casa? Solicite